Buen día. Con base a la unidad número 3, nosotros vamos a hablar en el equipo 4 de los procesos de maquinado tradicional con arranque de viruta. Los diferentes tipos de procesos que vamos a llevar en este video van a ser el cepillado, acepillado y el brochado. Tocaremos temas como lo son la descripción del proceso, máquinas y herramientas, cálculos y virutas. Ahora bien, como una breve introducción, tenemos que los procesos de maquinado tradicionales, como lo son el cepillado, acepillado y brochado, son la base fundamental de la manufactura mecánica, ya que permiten transformar materiales sólidos mediante la remoción controlada de viruta. Aunque complementados con la tecnología moderna, estos métodos actualmente siguen siendo esenciales por su precisión, simplicidad y eficiencia en aplicaciones específicas. El objetivo de esta presentación es abordar de manera detallada los principios de las características que distinguen cada proceso. Este estudio proporciona una visión integral de estas técnicas, resaltando su relevancia en la actualidad. Bueno, del primer proceso del que vamos a hablar es acerca del proceso de maquinado por cepillado. Mi nombre es Ian Fernando Tadís Fimbres. Y yo soy César Sánchez Quintero y le vamos a hablar desde el proceso a continuación. Bueno, voy a comenzar hablando sobre lo que es el proceso de cepillado. Este proceso de maquinado tradicional es considerado como un proceso de manufactura fundamental en la industria. Este proceso cumple con el objetivo principal de generar superficies planas y contorneados, así como también geometrías completas como ranuras, canales y perfiles angulados. Aquí en la figura 1 podemos observar un diagrama simplificado de las partes que contiene una máquina de cepillado en mesa móvil. Más tarde vamos a profundizar un poco más en el tema de las piezas y las máquinas. Esta operación de maquinado data desde la revolución industrial para el aplanado de superficies con alta precisión. Es un requisito fundamental para la creación de máquinas y herramientas. Ahora bien, el proceso de cepillado se puede realizar de dos formas, de mesa móvil y de mesa fija. Ambos realizan el proceso de cepillado, pero lo realizan de manera diferente. Aquí podemos observar los diferentes tipos de cepillado, el de mesa móvil y el de mesa fija. Aquí en la figura 3 podemos observar lo que es el cepillo de mesa móvil, que podemos observar que aquí tiene unas columnas que son las que mueven la mesa. Y en la figura 4 tenemos un ejemplo de cómo es un proceso de cepillado por mesa fija. Bien, primero voy a hablar acerca de lo que es el proceso de cepillado de mesa móvil. Este consiste más que nada en el que el movimiento de corte es generado por la pieza de trabajo, mientras tenemos la herramienta fijada a la máquina. El movimiento que realiza este es un movimiento rectilíneo con acción cíclica, es decir, genera un movimiento en ida y vuelta. Luego tenemos el proceso de cepillado de la mesa fija, que este es un proceso tanto similar con el proceso de la mesa móvil, solo que tiene una variación en el corte que se lleva a cabo por el movimiento de una herramienta que es afilada, que va desbastando la superficie hasta aplanarla. Y al igual que en el proceso de mesa móvil, este genera lo que es un movimiento de ida y vuelta, pero este es efectuado por la herramienta, no por la máquina. Bien, ahora veremos cómo se realiza el procedimiento o cómo es que se genera el corte en el proceso de cepillado. El avance de herramienta se realiza intermitentemente entre carreras. Tenemos dos diferentes tipos de carreras. Una es la carrera de corte y la otra es la carrera de retorno. En la carrera de recorte, la herramienta de trabajo va removiendo la materia de poco en poco, mientras que en la carrera de retorno la herramienta se eleva un poco para no desgastar innecesariamente la herramienta. Bien, ahora hablaré sobre las ventajas. El proceso de cepillado presenta diversas ventajas
frente a otros procesos de mecanizado similares, tales como el aserrado, el brochado, el perfilado, el limado y el fresado. Aquí podemos observar una tabla que en el lado izquierdo tenemos la comparación con los diferentes procesos antes mencionados, y en el lado derecho tenemos la ventaja que tiene el cepillado frente a esos procesos ya antes mencionados. Del primero que vamos a hablar es acerca del fresado. En comparación con este, el cepillado destaca por su menor costo de herramienta y mayor capacidad para trabajar sus piezas grandes o largas. Luego, frente al brochado, el cepillado ofrece mayor flexibilidad, pues este no requiere herramientas especiales para cada perfil y puede adaptarse fácilmente a formas con solo ajustar el avance o carrera, siendo más económico para productos pequeños o trabajos únicos. Ahora tenemos frente al aserrado. Aquí el cepillado logra lo que es un mejor acabado superficial y mejor precisión dimensional, ya que el aserrado solo se emplea para cortes de separación sin control exacto de forma. Luego tenemos el frente al limado. Aquí el cepillado proporciona lo que es una producción más rápida, uniforme y mecanizada, eliminando lo que es la dependencia del trabajo manual y permitiendo mecanizar superficies amplias con mayor exactitud. Y por último tenemos el perfilado, que aquí el cepillado destaca por su capacidad de producir superficies perfectamente planas y paralelas, mientras que el perfilado se enfoca en contornos o formas más complejas, requiriendo lo que es herramienta o máquinas especiales. En conclusión, tenemos que el proceso de cepillado ofrece lo que es simplicidad, bajo costo y capacidad de mecanizar superficies extensas con buena precisión, siendo ideal para piezas grandes y talleres de baja o mediana producción. Ustedes que emplean el proceso de cepillado. El proceso de cepillado es muy utilizado en lo que es en producciones y empresas que requieren la producción de superficies planas de gran precisión, en componentes de gran tamaño o en producciones cortas. Tenemos aquí 3 ejemplos que utilizan el proceso de cepillado. Tenemos en la fabricación de máquinas y herramientas, en la industria pesada y en la fabricación de herramientales y matrices. En la fabricación de máquinas y herramientas se utiliza para las guías y bancadas de tornos, fresadoras e incluso otras cepilladoras. En la industria pesada se emplea para la fabricación de componentes para grandes motores diésel, prensas industriales y equipos de generación de energía. Y por último, tenemos en la fabricación de herramientales y matrices. El cepillado aquí es empleado para la producción de grandes matrices de estampado para la industria automotriz y bloques de matrices para operaciones de forjado. Se utilizan para hacer superficies planas en las piezas. Estas se pueden hacer tanto en ángulos verticales, horizontales o inclinados. En este proceso, con este maquinado, se utiliza un movimiento de motor circular que se mezcla con un movimiento de vaivén que se recorre y que se devuelve haciendo este movimiento al mismo tiempo. Ahora les hablaré sobre las partes esenciales de la máquina de cepillador. Estas se dividen en 7 partes esenciales, las cuales se dividen en la base, que es la estructura robusta que soporta todo el peso de la máquina, y esta está hecha de hierro fundido. De ahí seguiría la columna, es donde se alojan todos los componentes electrónicos y los mecanismos, como podría ser el travesaño. Ahora, el travesaño es un cuerpo sujeto a mecanismo, o sea, para máquina, que ayuda al movimiento de la mesa, puede ser vertical o horizontal. Y la mesa es la estructura que tiene unas ranuras en forma de T que ayuda a sujetar la pieza que se va a trabajar. Y esta, como dice, es tanto movimiento vertical o horizontal, dependiendo de la máquina. Ahora hablamos de la corredera. Sería la parte en donde se hace el movimiento del vaivén. Esta tiene un movimiento o un mecanismo de retorno rápido, lo que significa que el movimiento será estable y súper lento en una parte del recorrido, y al llegar al límite se devolverá de golpe. En la corredera se aloja la parte del cabezal de cepillo,
el cabezal del cepillo sería el portaherramientas, donde se hace como una sujeción a la parte del cepillo, o sea, la máquina de corte o la herramienta de corte. Y el cabezal de la herramienta sería la propia herramienta de corte, o sea, el cepillo que hace manual. Ahora, hablando de los cepillos serían los que hacen el arranque de viruta. En sí, estos se pueden dividir en varios tipos. El más común sería el cepillo normal. El cepillo normal es el que hace el arranque de viruta y cuando está haciendo el movimiento hacia adelante, o sea, el inicio del movimiento imaginado. Y en el retroceso no corta absolutamente nada. Ahora, hablando del cepillo horizontal, sería similar al cepillo normal, solo que hace movimientos horizontales. Y este cuenta con una mesa plana adicional. Y hablando de ahora del cepillo de arrastre, este es casi idéntico al cepillo normal. La única diferencia es que es más pesado y tiene, o sea, y en el momento que hace el arranque de viruta sería en el retroceso, no en el inicio. Y por último sería el cepillo vertical, que ahora sería, en lugar de ser en eje horizontal, sería un eje vertical y tiene unas ranuras o cortes en esa dirección. Ahora, hablando de cepillos especiales, está el cepillo de la manivela. Esta tiene una corredera que realiza su movimiento alternativo mediante una manivela o un mecanismo de manivela. De ahí sería el cepillo de granado. Utiliza un sistema de engranajes rectos y una cremallera colocada debajo de la corredera para generar el movimiento del vaivén. Y por último, el cepillo hidráulico, que sería la corredera que se mueve con presión hidráulica, lo que realiza una potencia y precisión que es más utilizado actualmente. El cepillo de contorno es un cepillo normal con un mecanismo adicional que permite seguir una plantilla y reproducir su forma sobre la pieza. Se usa para hacer contornos especiales o unas formas en específico. Luego de ahí seguiría el cepillo de doble columna. Tiene dos columnas laterales que sostienen el riel transversal y los cabezales de herramienta. Ofrece mayor rigidez, pero limita el ancho de la pieza que puede trabajarse. Y por último sería el cepillo de mesa abierta lateral. Esta solo tiene una columna que sostiene el riel transversal. Puede tener varios cabezales de herramienta que permiten hacer más de un corte por pasada. Además, esta configuración permite trabajar piezas muy anchas. Ahora les hablaré sobre el mecanismo de retorno. Este sería un mecanismo que se usa para casi todos los tipos de cepillos, excepto el de arrastre. En este se efectúan solo dos movimientos. Sería el movimiento de corte, que es el que mencionan siempre, el de hacia adelante, donde la máquina está haciendo el proceso de maquinado y genera las virutas. Y el otro sería el movimiento del retroceso. Este es diferente al retroceso, el retorno rápido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un retorno más lento, un retorno normal, que hace que este tiempo que tarde sea tiempo perdido del proceso. Y pues aquí sería un ejemplo de cómo es la estructura, el mecanismo, que va va avanzando de esa forma, lento, y al mismo tiempo también se devuelve igual. Ahora, hablando sobre cómo es el proceso de arranque de la maquinaria, esta se hace de unas formas más específicas. No puedes empezar simplemente prendiendo la máquina y operar. Primero tienes que hacer una preparación inicial, que sería ajustar la carga de la máquina, que sería como ajustar la carga de la máquina a cero, o sea, poner el tiempo que opera la máquina a inicio, poner las palancas de los engranajes y el de avance en posición neutral en neutral, y de ahí poner la máquina alrededor de 5 minutos esperando a que se lubrique todo el mecanismo y funcione bien con un breve momento. Y hacían una inspección de los bloques deslizantes y el brazo auxiliar. Ahora, hablando sobre el proceso de arranque de la maquinaria, esta se tienen que seguir unos ciertos pasos para hacerlo de manera segura y no matar la máquina. Para esto,
tienes que ajustarla. Tienes que ajustar una carrera de corte de la máquina y también la posición de la corredera, que sería más bien como el carro, y la altura de la mesa. De ahí tienes que hacer la sujeción. La sujeción tienes que asegurar que la pieza esté firmemente o agarrada o abrazada por los soportes que tiene, y que asegurarte que esté bien centrado, o sea, que estén paralelismo como te lo pide la máquina. Y aparte se usan varios tipos de sujeciones que pueden ser como abrazaderas, lo que se mueve, o alguna otra variedad. De ahí seguiría las herramientas, que sería seleccionar la herramienta de corte que vas a utilizar. Y aparte colocarla en el puerto de herramientas, y se ajusta la posición vertical respecto a la pieza. De ahí ya sería nomás verificar que la planificación de la operación esté bien hecha y se mueva la corredera manualmente en todo su recorrido para asegurar que no haya colisiones. Y ya lo último sería nomás el mecanizado, que se ajuste la velocidad, la profundidad de corte, y finalmente se arranca la máquina para realizar cortes deseados con el avance de mesa apropiado. Ahora, hablando sobre los cálculos para este maquinado, se pueden hacer estos cálculos, que serían la velocidad de corte, la profundidad de corte, la tasa de remoción de material y lo que sería el tiempo de maquinado. El primero sería la velocidad de corte. Esta fórmula se utilizan estas variables, que serían N, que serían las carreras por minuto, que se multiplica por N, que sería la longitud de carreras. Estas se dan en metros y la carrera serían carrera por minuto. Esto se multiplica por 1 más una constante K. La K sería la relación entre el tiempo de la carrera de retorno y el tiempo de la carrera de gol. De ahí ya seguiría la profundidad de corte, que esta solo sería restar la dimensión inicial en la dimensión final, todo sobre el número de pasadas en FM. Y de ahí seguiría el cálculo de tasa de remoción de material. Estas se pueden dar en milímetros cúbicos o en milímetros cúbicos sobre el minuto, o en unidades cúbicas sobre el minuto. Esta fórmula es multiplicando B, que será la profundidad del corte, multiplicado por F, el avance, o bueno, pulgadas sobre carrera, multiplicado por D, la longitud de carrera, y multiplicando N, que serían las carreras por minuto. Y ya por último sería el cálculo de tiempo de maquinado, que para hacerlo se utiliza esta fórmula de aquí, que sea W, el ancho de la pieza de trabajo, sobre F, el avance, multiplicado por 1 sobre carreras por minuto. Ahora, hablando de las minutas, este es el resultado de la deformación por cizallamiento del material de la pieza de trabajo por delante del filo de la herramienta. El tipo y la forma de viruta producida son indicadores críticos de la eficiencia del proceso y la calidad de la superficie resultante. Estas se pueden dividir en dos: están las continuas y las discontinuas. Las continuas serían una cinta larga y continua, es típica del mecanizado de materiales útiles, y a altas velocidades se asocian a un buen acabado superficial. Y las discontinuas serían consisten en segmentos que están parcial o totalmente separados entre sí, y se producen típicamente al mecanizar materiales frágiles o materiales útiles a muy bajas velocidades de corte. Y este sería un ejemplo de las virutas continuas y las discontinuas. Como pueden ver, las continuas están en un estado perfecto, que siguen siendo, no se han calculado. En cambio, las discontinuas están dividiéndose en panes, o sea, están teniendo varios fracturas. De los materiales que se pueden cepillar o maquinar en este proceso está, por ejemplo, materiales metálicos o no metálicos. En este entra mucho lo que es la ductilidad del material. Los aceros al carbón, por ejemplo, el cepillado produce virutas continuas cuando se utilizan herramientas afiladas y velocidades moderadas, aunque a bajas velocidades pueden aparecer el borde de abordación muy. En el caso, por ejemplo, en hierro fundido se generan virutas cortas y frágiles,
de las cuales facilita la evacuación, aunque cause impactos en el inicio del corte. Hay aleaciones, por ejemplo, la de cobre o aluminio, que son un ejemplo de materiales útiles que sirven para este mecanizado, ya que generan unas fibras largas y continuas que no son tan frágiles como en estos casos. Como segundo proceso, hablaremos sobre el cepillado. Mencionaremos entre otras cosas qué es, cuál es la diferencia con el cepillado, cómo se hace, qué materiales se usan, las máquinas, las partes de las máquinas. Cálculos utilizados en el procedimiento, virutas liberadas y además los tipos de acabados que pueden ser en las piezas. Mi nombre es Ángel Ricardo Villarribar. Y yo soy Morgan Chávez. El cepillado, también llamado planing en inglés, es una operación de maquinado relativamente simple, con la cual se pueden obtener piezas un poco más complejas que el cepillado normal. La única diferencia es que ahora la pieza, lo que queremos maquinar, se va a mover respecto a la herramienta de trabajo. Con esto se pueden lograr cortes transversales con canales, muescas y todo a lo largo de la pieza, así como en estas figuras que se pueden ver por aquí. En una máquina cepilladora, la pieza de trabajo se va a colocar sobre una mesa que se mueve de adelante hacia atrás en línea recta. La máquina posee una correa transversal con uno o varios cabezales, estos colocados de manera transversal y vertical. Durante el retorno, las herramientas se inclinan o se elevan mecánica o hidráulicamente para evitar dos daños en los filos. Además, cuentan con un mecanismo de correa abierta y cerrada, el cual permite el regreso rápido de la pieza a su posición inicial, de modo que la pieza puede estar lista para la siguiente pasada de corte en muy poco tiempo. Y la diferencia que tiene con el cepillado es la que les comenté, que ahora la pieza es la que se va a mover respecto a la herramienta, haciendo que todo esto se mueva para acá y así se pueden hacer cortes más sofisticados. Bueno, mencionando un poco las ventajas del cepillado. Puede ser mecanizado, permite construir superficies planas grandes sin necesidad de deslizado o torneado repetitivo. Así puede ser más económico, puede ser más rápido y más fácil, ya que ahora la pieza se va a mover y la herramienta puede tener una forma exacta para que puedan raspar superficies en forma escalonada, en forma transversal, como en diagonal, lo que deseen manipular, como deseen introducirla. Fundamentalmente, la herramienta es relativamente simple y robusta, lo cual con pocos ajustes permite hacer tiempos de preparación más rápidos y así evitar costos por el tiempo y el maquinado que se mueve a utilizar las herramientas y eso. La superficie de trabajo puede generar superficies inclinadas, ranuras superficies, como ya les comenté, haciendo de estas piezas más elaboradas. Y como el acabado, pues no genera una superficie muy rugosa. La verdad, la punta o la herramienta puede llegar a ser tan dura que incluso metales quedan lisos, por así llamarlo. Ahora, hablando de los materiales que se pueden utilizar en este proceso, pueden ser aceros de bajo, alto, medio carbono, pueden ser aceros inoxidables, fundiciones como hierro fundido, hierro vaciado, aleaciones metálicas como aleaciones ligeras, aleaciones de magnesio, etc. Esto debido a que gracias a que la gran dureza de las juntas finalmente de la herramienta de la cepillada pues permiten que ciertos materiales como los grupos de estos, algunos otros, incluso algunos cerámicos puedan ser modificados debido a la elevada gran dureza que tienen los cerámicos que se usan en las herramientas. Hablando un poco de las industrias que utilizan este proceso, la verdad la magnitud es muy amplia, ya que es un proceso relativamente simple y sencillo, que no nos está mucha preparación como algunos otros, y que es tradicional usar en casi cualquier parte lo vas a encontrar. Pueden ser talleres mecánicos, fabrican componentes con tolerancias moderadas, donde el fresado del refrigerado no es eficiente para cierto criterio o porcentaje de error aceptado. En máquinas y herramientas, en algunos casos industrias de herramienta donde las aspiradoras se usan para afinar superficies, esto antes de pasos de acabado rectificado,
Puede ser para alzar más de superficie, puede ser para darle un poco de textura, para darle un poco de forma y quieran rectificar, ya sea por ejemplo las camisas de un motor, alguna placa, etcétera. O en toda la disposición mecánica, siendo que requiere superficies planas, grandes, como maquinaria pesada, piezas de maquinaria agrícola, carpintería de metales, estructuras metálicas, para la construcción, para carros. Bueno, ahora, hablando de las partes de la máquina, voy a recordar un poco lo que ya mencioné en las actividades pasadas. La maquinaria del cepillado suele ser más simple, más robusta, más grande, más fácil de operar. No necesita una simple capacitación de la empresa para sus técnicos o alguna certificación. Veas esta figura, la 3.1. Aquí simplemente está la pieza va de enfrente hacia atrás, va hacia la derecha, arriba abajo. La herramienta está como por aquí en el centro y simplemente la pieza está moviendo para hacer el acabado que quieran hacer. En las partes podemos encontrar la bancada, que es una posición donde se sostiene todo esto, la mesa, que es lo que colocamos en pieza, la cámara, que es la que está moviendo la pieza, el carro corredor. Esto puede ser para hacer un movimiento de vaivén, para también otro movimiento de la pieza, la columna o guía, la cual está guiando la pieza hacia la herramienta, o el portaherramientas, donde soltamos las herramientas. Bueno, ahora hablaremos sobre las máquinas que se usan para los enviados. En este proceso se pueden usar distintas máquinas, igual que ya nosotros. Voy a hacer la primera de las empiladoras universales. Este es más versátil, se puede usar para más aplicaciones. Tiene la capacidad de conectar en ambas direcciones, o de intercambiar herramientas para que el filo trabaje en ambas carreras. Para así poder lograr piezas más sofisticadas, más complejas, más laboriosas, que requieren más programación. Tenemos la cepilladora de Samuel. La mesa se desplaza para avanzar mientras la herramienta se mueve en vaivén. Luego seguimos con la cepilladora de codo. Se llama de codo porque precisamente la diferencia dice: la herramienta se monta en un brazo articulado o codo, representado como codo de un poco humano, de brazo. Útil para trabajos pequeños como ranuras o piezas menores. Esto hace que se puedan mover en más direcciones, así como se movió la mano. Y por último, la cepilladora de doble bastidor. Se llama doble bastidor porque es más grande. Esto se usa para piezas más grandes que no caben en una cepilladora normal. Dice: usadas para piezas grandes, que no caben en piezas más pequeñas, o pueden intentar ser grandes o estructuras robustas. Siendo esta más fácil de operar y más grande, el mantenimiento es más sencillo porque al ser más grandes las piezas, tener más amplitud de veres, más básica, y se usa mucho en el instrumental mecánica para piezas aún más grandes. Los cálculos para el maquinado de los cepillados son los siguientes. Para la velocidad de corte tenemos la fórmula de N sobre TR, donde N es la longitud de la carga de trabajo, es decir, lo que se va a mover la máquina con la pieza encima. Y TR es el tiempo de regreso de la máquina, es decir, de una de regresa, la correa abierta la trae de regreso. A su vez también tenemos la fórmula de L sobre TC, sería la longitud de la carga de trabajo en metros igualmente, sobre el tiempo de corte de la máquina. También tenemos la fórmula para sacar la profundidad una vez ya tengamos la fórmula del removimiento de materiales en minutos, que sería la fórmula de las minutos removidas entre el ancho del corte del cepillo de codo por el avance de la línea de corte. Eso nos daría la profundidad del corte. Ahora bien, para la remoción de material de virutas que las saquen como metros cúbicos, tenemos la fórmula. Material removido es igual a S, que representa los milímetros que se moverá la pieza por carrera, por D, que representa la profundidad del corte del cepillo, por N, que representa las carreras que se realizan por minuto, por L, que representa el largo de la carrera, por N más 1, que N más 1 es una constante que representa la relación entre el tiempo de corte y el tiempo de regreso,
que sería básicamente el tiempo de corte entre el tiempo de regreso. Eso nos daría la M más U. Y el resultado nos daría el total de virutas en metros cúbicos retiradas por minuto. Y el tiempo de maquinado requerido para los cepillados sería la velocidad media del maquinado entre 2 veces la longitud de la carrera. Eso se refiere a la ida en corte y la ida de regreso. Las virutas que se pueden dar en este proceso son 3 principalmente. Las virutas continuas, que se dan cuando el material tiene buena geometría y buena estructura, lo que permite que el cepillo vaya generando las virutas que estén en forma de rollo. Las virutas discontinuas, dependiendo del material y la mala condición que tenga, al momento que el codo esté cortando, las virutas se van a ir partiendo. Esto pasa principalmente en materiales como son el bronce, por ejemplo, y en materiales semidúctiles. Y las virutas de filo acumulado son en materiales cuya geometría es muy mala o son materiales muy duros. ¿Esto qué provoca? El nombre se refiere a que las virutas se van acumulando en el filo del cepillo. Para verlo mejor, aquí están las virutas continuas que forman un rollo poco a poco. Igual se puede romper, pero principalmente se mantendrá continuo sin parar. Las virutas discontinuas se van fragmentando conforme pasa el cepillo por encima de la pieza. Y dentro del filo acumulado, la mala geometría de la pieza o la estructura de la misma va generando que las virutas y lo demás se va acumulando en el filo del cepillo. Condiciones para producir las virutas: la velocidad del corte, principalmente a qué velocidad se moverá la máquina cepilladora para que el cepillo esté cortando la superficie de la misma, el material de la pieza, pues finalmente la ductilidad de la dureza, dependiendo del tipo de material, como ya comenté, de semidúctiles son muy duros o blandos. La viruta puede ser continua, discontinua o de filo acumulado. Y la geometría de la herramienta es una mala geometría para que principalmente la viruta salga discontinua o en su caso de filo acumulado. Los materiales asociados a esto, por ejemplo, los materiales blandos. Estos son, por ejemplo, latón, cobre, aluminio, aleaciones de magnesio y aluminio, que generan estas virutas principalmente continuas. Como no hay mucho esfuerzo por parte del material sobre el cepillo de codo, lo que hará es generar las virutas continuas en forma de rollo, como ya mencioné antes. Materiales semidúctiles e intermedios, como son los aceros aliados al carbono y otras aleaciones, generan virutas discontinuas del tipo de material que se van importando mientras pasa el cepillo. Es muy raro, pero es posible que sean continuas, pero especialmente se van fragmentando discontinuas. Y los materiales duros que son como refractarios, titanio, aceros inoxidables, por ejemplo, principalmente se van virutas discontinuas, las virutas se van rompiendo mientras pasa el cepillo, pero estos son el tipo de material que principalmente genera las virutas de filo acumulado, las que debido al tipo de material se van acumulando una y otra vez en el cepillo del codo. ¿Y qué tipos de superficies deja este acabado? Tenemos el acabado de desbasto. Cuando la pieza apenas se va a pasar en los primeros maquinados, va a pasar toda la superficie, va a dejar una alta rugosidad debido a que es personas que más pasadas. Después de varias sigue el acabado de fino afinado. Las últimas capas ya se nota mejor un acabado menos rugoso, más fino. También tenemos los acabados de perfil o ranur. Este tenemos un ejemplo, sería una viga. ¿Qué significa esto? Los acabados de perfil o ranur son aquellos que tienen intermedios adentro, o cavidades. Lo que produce el cepillo de codo entra por el medio de la pieza o del lado incluso para generar piezas como esta, que la geometría que tiene aquí es como una L. Todo lo que está en esta parte lo va prestando la máquina a cepilladora. Y acabados inclinados o chafrán se puede acomodar de tal manera el cepillo de codo para que en vez de dar un corte recto, de un corte en diagonal, como hacemos el ejemplo. El codo se acomoda de esta manera, con el momento que pase la pieza por el cepillo de codo, vaya creando un corte en diagonal. Bueno, ahora continuamos con otro tipo de maquinado que ahora es el brochado. Mi nombre es Ángel Arballo. Mi nombre es José Roberto Arámbula. Hablaremos sobre las operaciones, características y propiedades del brochado. Además del maquinado, viruta y cálculo. Iniciando con la descripción del proceso del brochado, tenemos qué es el brochado. Bueno, el brochado es un proceso de maquinado en el que la remoción se lleva a cabo con la ayuda de varios dientes consecutivos incorporados en la brocha
Ese sería como los dientes consecutivos que se encuentran en la brocha. El corte se efectúa mediante la acción transversal de empuje o jala, que esta se efectúa en la brocha a través de un orificio o superficie. Ahora bien, como ventajas y desventajas del brochado, pues para una breve introducción tenemos que en sí el brochado es un proceso similar al cepillado de mesa fija, que ya se mencionó con anterioridad en el maquinado de cepillado. Las ventajas sobre el cepillado es que en sí el brochado puede producir orificios en las piezas, además de tallado de superficies, mientras que el cepillado puede efectuar solamente el tallado de superficies. Este proceso pues presenta una mayor precisión dimensional y de acabado. En este proceso, como ventajas, tenemos que las operaciones de desbaste y de acabado pueden efectuarse en un solo paso. Además, tenemos que el proceso se realiza trabajos dimensionales con dimensiones exactas gracias a una gran precisión de corte. En este tipo de maquinado, al tener una rápida acción de corte y de acabado, pues es capaz de tener una capacidad alta de producción. Ahora bien, como desventajas, tenemos que el costo de las brochas y de maquinarias suele ser un poco elevado, suele ser un poco alto. Este método en sí no es un proceso económico. Al momento de realizar el maquinado en bajas cantidades o en cantidades limitadas es un costo mayor, necesitas una producción elevada para que esto sea rentable. Además, este proceso de maquinado no es adecuado para la remoción de grandes cantidades de material. Tienen que ser cantidades controladas, no muchas. Bueno, ahora iniciando con el tema de máquinas y herramientas, en el tema del brochado, tenemos como tal la brocha. ¿Pero qué es la brocha? Bueno, la brocha es la herramienta principal de este proceso de maquinado. Es una herramienta alargada con múltiples aristas y dientes de corte. Tienen contornos de diferentes formas y estas dependen como tal del tipo de corte a realizar. Bueno, ahora bien, las brochas efectúan como tal una remoción de forma circular para el centro de un engranaje. También pueden efectuar remoción de forma cuadrada para la chaveta de un engranaje o producir cortes con formas irregulares. Como tenemos aquí en las imágenes de la figura 40, tenemos la forma de un engranaje sin chaveta y la forma de un engranaje con chaveta. El engranaje con chaveta se puede producir con brochas de tipo rectas. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las partes de la brocha en sí? Esta consta de 5 partes: el extremo de tracción, piloto frontal, dientes de desbaste y semiacabado, dientes de acabado y el piloto trasero. En el extremo de tracción tenemos que esta es la parte de la herramienta que nos permite conectar a la herramienta de brochado con la brochadora. El piloto frontal es como tal la guía de corte. Los dientes de desbaste y semiacabado son los dientes que se utilizan para retirar el material. Y los dientes de acabado son unos tipos de dientes que se emplean para dar el acabado a la pieza final. En el piloto trasero tenemos que este es el que soporta a la brocha justo después del último diente que abandona el orificio de corte. Y como podemos ver en la figura 41, tenemos como tal la figura de un tipo de brocha y sus partes, o sea, la composición que tiene. Ahora bien, el tipo de brocha la podemos hacer de dos tipos de formas principales, de acuerdo a su operación y de acuerdo a la forma. De acuerdo a su tipo de operación, estas pueden ser de empuje, tracción o estacionarias. Si la remoción de material deberá ser interna o de manera externa. Y de acuerdo a la operación que se quiere realizar, si es de acabado, desbaste, ranurado, unido, dimensionado o dentado. Ahora bien, de acuerdo a el tipo de forma, esta es si se requiere una brocha sólida con dientes insertados, integrados o reemplazables. Esto va a depender como tal de lo que se quiera realizar en la pieza de trabajo.
En la figura número 42 tenemos tipos de maquinados y formas en las que se pueden lograr los orificios de la pieza de la brocha. Tenemos distintos tipos en las imágenes y el cómo se efectúa el brochado en sí. Los materiales de herramienta de brochado, tenemos que el material más utilizado para la fabricación de brochas es como tal el acero de alta velocidad. Este contiene comúnmente un 18% de tungsteno, 4% de cromo y 1% de vanadio. Estas herramientas se utilizan comúnmente en condiciones de tratamiento térmico y rectificado por su gran capacidad a la resistencia sobre la fricción. Las brochas que emplean el acero de alta velocidad producen un acabado superficial bueno y son utilizadas para el maquinado de acero suave y hierro fundido. Las que emplean dientes de carburo insertados se utilizan para brochar como tal hierros fundidos en la industria automotriz. Ahora bien, tenemos aquí en la figura 43 unas imágenes de unas herramientas fabricadas en acero de alta velocidad de diferentes tipos de brochas. Estas son aplicables al sistema de brochado. Y en la figura 44 tenemos una herramienta con acero de alta velocidad que esta está enfocada como tal al brochado de la superficie de un material. Bueno, la brochadora como tal es la máquina, es la herramienta principal que lleva a cabo el proceso de brochado, efectuando movimientos lineales y por lo general su fuerza viene de accionamiento hidráulico, aunque algunas se mueven mediante manivela, tornillo o cremallera. En la figura 45 tenemos como tal las partes de una máquina de brochado con una acción de manera horizontal. Estas están compuestas mediante un motor, una pestaña, una pieza de trabajo, la brocha, el seguidor y el sistema hidráulico. Bueno, en la brochadora, las máquinas de brochado pueden efectuar diversos tipos de movimiento en un solo eje. Estas pueden hacer la acción de jalar o de traccionar. Y empujar las brochas y los ejes de acción pueden ser ya sea de forma horizontal, o sea, acostados, o de forma vertical, que estén apuntando hacia arriba. Ahora bien, podemos clasificar las brochadoras en los siguientes criterios, principalmente 4. Tenemos el método de transmisión, la superficie a maquinar, el tipo de acción y la dirección de movimiento. En el método de transmisión tenemos 3 tipos, que pueden ser la acción mecánica de tornillo y tuerca, la transmisión hidráulica y la transmisión electromecánica. En la superficie a maquinar tenemos un maquinado interno y un maquinado externo. En las direcciones de movimientos tenemos 2, de forma horizontal y de forma vertical, como ya lo mencioné. Y de tipo de acción tenemos 2, que son el brochado por tracción y el brochado por empuje. Continuando con el tipo de brochadoras sobre el movimiento que efectúan, contamos con las brochadoras horizontales y las brochadoras verticales. En las brochadoras horizontales también las conocemos como brochadoras universales, ya que tienen la capacidad de llevar a cabo una amplia gama de operaciones. Estas son utilizadas de manera generalizada para el brochado de interior de agujeros, ranuras estriadas, como las que vemos en los cañones de arma de fuego y otras operaciones. También son capaces de llevar a cabo brochado superficial y de acablado. Ahora, en las brochadoras verticales, estas son máquinas utilizadas gracias a su gran capacidad de producción, en las que pueden accionar numerosas brochas simultáneamente. Muchas de estas máquinas de este tipo están equipadas con mecanismos automáticos para manejar brochas, lo que significa que es una ventaja adicional.
en especial cuando utilizan herramientas largas y pesadas. Comúnmente estas máquinas están equipadas con mecanismo de torreta para una selección más rápida de las brochas. Las brochas verticales las podemos dividir en tres tipos. La tracción hacia arriba, que es cuando la brocha jala a la brochadora jala a la brocha. La tracción hacia abajo, cuando la brochadora jala a la brocha hacia abajo, hacia la pieza, y el empuje hacia abajo. La empuje hacia abajo es más parecida a como efectúa el movimiento de una prensa. La brochadora presiona a la brocha contra la pieza, haciendo que la brochadora remueva la materia. Ese es un proceso, pues, más efectivo, ya que tiene más fuerza y, pues, puedes llegar a ser incluso más rápido. Continuando según el tipo de método de transmisión de las brochadoras, tenemos las brochadoras electromecánicas y brochadoras rotatorias. Bien, primero comenzamos con las brochas electromecánicas. Los requerimientos industriales modernos son inadecuados para las brochadoras tradicionales, hidráulicas y mecánicas. Gracias a sus características, esos problemas los resuelven con las brochas electromecánicas, que son capaces de producir componentes y piezas a altas velocidades. Las capacidades de esta máquina de electrobrochado es mucho mayor a las convencionales, ya que tienen capacidades de maquinar materiales muchísimo más duros y con velocidades más grandes. Estas máquinas funcionan mediante un sistema de cremallera y piñón, utilizando un sistema eléctrico similar al de una máquina planeadora. Ahora, con las brochadoras rotatorias, esas son brochas empleadas para brochar superficies radiales y realizar un ciclo de corte en cada revolución. Consta de una mesa rotatoria y una columna central sobre la que se montan las brochas, y se trata de máquinas continuas que realizan una sola operación en cada estación. Aquí podemos ver una imagen de cómo funcionaría una brochadora rotatoria y allí cómo se efectuaría una brocha electromecánica, que también puede ser controlada mediante CNC. Bien, continuando, ahora hablaremos sobre la selección de una brochadora. Se utilizan los siguientes factores para la selección de esta máquina. Primero tenemos la longitud de carrera de la máquina. Esto es directamente proporcional a la longitud de la pieza de máquina. Entre más larga sea la pieza maquinada, mayor longitud de carrera necesitará la brochadora para efectuar el corte completo sobre la pieza. Bien. Continuando, sería la capacidad de potencia de la máquina. Esto se relaciona directamente con la dureza del material a maquinar, y esto afectará también a la velocidad del corte y el acabado. Ahora, el tipo de operación que se debe realizar. Para seleccionar una brochadora, pues tenemos que ver qué tipo de operación vamos a realizar. Si es una operación de acabado, de desbastado, de brochado interior o de brochado exterior. Aquí podemos ver qué tipos de operaciones podemos efectuar con la brochadora. Bien, ahora las características de los materiales acordados y las capacidades de maquinado y tipo de material del herramienta. Esto, pues, las características del material son su dureza, ductilidad o su maleabilidad. Las capacidades de la herramienta, pues, dependerá. Si es un material duro, ocuparemos una brochadora más dura, o en su efecto utilizar más brochas que se desgasten más rápidamente. Las capacidades de maquinado dependerá de la velocidad y la precisión del maquinado que vamos a realizar. Y la rigidez de la maquinaria. Generalmente las brochadoras de superficie necesitan una maquinaria que contenga unas piezas con mayor rigidez para su correcta precisión. Bien, ahora hablaré sobre cómo se hacen los cálculos para el maquinado de este proceso. Primero comenzaremos con la velocidad de corte, que esta es igual a la longitud de la cadena activa por golpe por el número de golpes por minuto. Bueno, un golpe por minuto es básicamente qué tanto tira la cepilladora sobre el cepillo, o sea, qué tanto jala al cepillo. Ahora, la profundidad de corte es igual a el diámetro de la medida final menos el diámetro de la medida inicial entre el número de dientes de ascenso. Un número de dientes de ascenso es los dientes que tiene la cepilladora, tienen un pequeño espacio de separación y esos son los dientes de ascenso básicamente. Pues esta es básicamente para maquinados que son perforaciones interiores sobre piezas. Y pues
Se utiliza en maquinados por chaveta para engranajes y cosas de ese estilo. Continuando con los cálculos, veremos cómo se calcula el tiempo de maquinado. Se calcula mediante la división de la longitud de maquinado entre la velocidad de corte. En la industria, las velocidades comunes de corte son de 10 metros sobre minuto para la mayoría de los aceros, hierros fundidos, bronces y aleaciones de aluminio, que son básicamente materiales un tanto duros. Y para las piezas pequeñas de maquinado es común que se utilicen velocidades de 14 metros sobre minuto, ya que son piezas más pequeñas y pues pueden resistir mayor a la fuerza de la máquina. Ahora, con el cálculo de remoción de materia, donde el volumen removido es igual al ancho del corte por la profundidad del corte o el número de dientes efectivos de la brocha, que son básicamente los dientes que llegan a cortar en la brocha, es multiplicado con la velocidad del corte. En el proceso de brochado se desprenden varios tipos de virutas dependiendo de la selección de la herramienta que está actuando sobre la pieza. También influye en qué parte de la herramienta está alojada la viruta, porque como se mencionó anteriormente, la herramienta cuenta con dientes rompevirutas. En el proceso de brochado manejamos de diferente manera las virutas. La viruta se transporta a lo largo de la pieza alojada entre los dientes de la brocha que cortó esa viruta. Gracias a que las brochas tienen espacio suficiente para alojarlas ahí. Se emplean mecanismos rompevirutas para evitar las formaciones de anillos continuos de virutas y evitar obstrucciones. En este proceso podemos encontrar tres principales tipos de virutas, que son las virutas continuas, las descontinuas y las virutas de cizallamiento. En las virutas continuas, estas son virutas largas y cohesivas. Se forman durante el tratamiento de materiales blandos y resistentes. Otras condiciones previas para las virutas continuas son la elevada velocidad de corte de cuchilla de torno con un gran ángulo de atal. En las virutas discontinuas son cortas y tienen formas irregulares debido a que fueron arrancadas del material. En esta forma de viruta aparece sobre todo durante el desbaste, cuando por ejemplo se trabaja una gran profundidad de corte con una velocidad de corte baja y un gran avance. En las virutas por cizallamiento son virutas de cohesión irregular, se generan en materiales resistentes a velocidades medias de corte con ángulos de ataque pequeños o medianos. No se consigue la misma calidad de superficie de la pieza de trabajo que en caso de virutas fundidas. Bien, ahora hablaré sobre las condiciones necesarias para la producción de la viruta. En todos los procesos de brochado, la brocha está hecha especialmente para que el espacio entre los dientes tenga cierta distancia extra para acomodar la viruta del material que va removiendo. Esto a causa de que al momento de generar la viruta se depositen en ese espacio sin generar daño a la pieza del trabajo ni a la herramienta. Bien, por último hablaré sobre los materiales que se pueden maquinar mediante el proceso de brochado. Mediante este proceso de maquinado se procesan varios tipos de plásticos, aleaciones de cobre y otros materiales. Las herramientas de brochado pueden diseñarse y fabricarse especialmente para adaptarse a los requisitos específicos de diferentes materiales, asegurando que se satisfagan las demandas de cualquier aplicación. Entre los materiales podemos encontrar latón, aluminio, titanio, acero inoxidable, aceros aliados, acero de carbono con acabado en frío, plásticos y hierros fundidos. Como conclusión final de esta exposición, hablaré rápidamente de lo que tenemos como base del cepillado y el brochado. El cepillado es una de las bases más importantes del maquinado en general, dado que gracias a este proceso hemos tenido piezas con superficies blandas y lisas con el más mínimo esfuerzo posible. Este procedimiento está hecho para piezas pequeñas, aunque no existen las grandes. Y con ello hemos tenido muchos avances en general, por ejemplo, piezas planas, por ejemplo, usamos en manufactura de vehículos, en manufactura de trenes, por ejemplo, se usan piezas blancas que con el proceso de cepillado es posible. Además, con la remoción de virutas se puede crear de tal forma que se puedan utilizar en otros procesos. En general, el cepillado es un proceso de maquinado muy útil e importante en la industria en general de la manufactura. El acepillado, por su cuenta, pese a que sea parecido, es similar, se usa para otros procesos como por ejemplo piezas más grandes. Es un proceso muy importante igualmente, pero se ayuda a crear piezas aún más grandes igualmente para la industria automotriz e inclusive marítima. Se usa para piezas generalmente muy grandes, pues, por ejemplo la soldadura no podía crear con piezas grandes, no podía crear con lijados, con cepillados comunes con lijas, procesos que no se pueden crear en piezas enormes. Estas cepillados ayudan a piezas
generar piezas grandes con superficies deseadas, igualmente con las formas, cavidades y demás. Y por su parte, y por último, el brochado es uno de los procesos importantes también que pues tiene un parecido similar a los dos anteriores. Sin embargo, que también tiene la capacidad de perforar en piezas y darles formas más útiles, por así decirlo. Por ejemplo, engranajes, por ejemplo, con cavidades en medio, formas específicas que únicamente son posibles con el brochado. En general, estos procesos de maquinado, cepillado, aceitado de brochado son muy importantes e irreemplazables en la manufactura en general. Hay cosas similares, por ejemplo, el fresado, por ejemplo, el lijado de procesos más iguales, pero no iguales, parecidos, que no pueden reemplazar verdaderamente esos tres procesos debido al tiempo que nos genera y las piezas que nos va a generar. Las superficies son muy específicas. Si bien el fresado también maneja campos amplios en manufacturas, cepillados no se van a quedar atrás por el tipo de pieza que dejan y el trabajo sencillo y rápido. A su vez, el brochado nos va a generar piezas que el fresado no podría crear jamás, por ejemplo, perforar piezas y darle formas a las cavidades perforadas. En general fue un trabajo muy bueno y amplio para nuestro equipo. Nos gustó explorar este tema, investigarlo y exponerlo entre todo el equipo junto, así como también próximamente ver más del tema y otros a futuro. Con eso que quiero concluir la conclusión de este proyecto y gracias a usted, profesor, por ver nuestro video.